Y cuando las personas intentaron llegar y tocar, ya los que estaban adentro no podían abrir las puertas. No porque no quisieran, sino porque Dios había cerrado la puerta. El capítulo 25 de Mateo se antecede, es una antesala de lo que potencialmente va a ocurrir, de personas que ya están vestidos de blanco, que tienen incluso lámparas, que están esperando al Señor. Pero hay una especie de tiempo que no recargan las lámparas con aceite extra, y entonces en el momento clave llega el Señor y se cierran las puertas. Hay que tener mucho cuidado porque es un episodio triste de Sedequías, porque cuando subió el furor de Dios ya no hubo remedio. Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. En el día de hoy vamos a hablar de la salvación para los que le esperan. Escuche bien el título de hoy: Salvación para los que le esperan. Vamos a fundamentar el estudio bíblico de hoy en Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Y vamos a leer en Reina Valera 1960. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pueden ver la última parte del versículo 28, para salvar a los que le esperan. En Hebreos se habla de la salvación del creyente del pecado y de la potestad de Satanás por el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien murió a su tiempo, ni antes ni después. Es tan eficaz ese sacrificio que abarca a los que mediante la fe murieron antes de él y a los que después de él lo harán, como es el caso nuestro. No morir, pero creer en Cristo después que él murió en la cruz del Calvario. También desde Abel hasta Cristo, todos aquellos que murieron en fe, pues también Cristo tiene poder para salvarlos. Los antiguos iban al tabernáculo para ofrecer sacrificio para la remisión de sus pecados. Ese tabernáculo fue purificado y apartado como un lugar consagrado para tales fines. Se purificó con sangre de animales y se consagró con aceite. Recuérdense el aceite de la santa unción, que tenía 5 componentes y era exclusivamente para consagrar el tabernáculo, los utensilios y a los sacerdotes, Aarón y sus 4 hijos. Jesús, en cambio, entró con su propia sangre a un santuario mucho mejor y lo hizo una sola vez para abarcar a todos los creyentes en él antes de su muerte en la cruz,
y a los que creen en Él después de su sacrificio, como ya hemos mencionado. Este sacrificio fue para quitar el pecado de en medio. En Cristo todos podemos ser salvos, todos, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos aquel que creen en su unigénito Hijo que fue entregado se puedan salvar. Es decir, de parte de Dios hay una iniciativa que abarca a todo el mundo. Indiscutiblemente, de las posiciones teológicas, doctrinales que hay en este tiempo, el amor de Dios sobrepasa, igual que la paz, todo entendimiento. Y Dios ama absolutamente a todo el mundo. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero como ya hemos leído aquí en Hebreos capítulo 9, encontramos que se habla también de otra salvación como rescate de los creyentes antes del inminente día de la ira de Dios. Entre el pago de nuestra redención o por nuestra redención y el regreso de Cristo a buscarnos, somos entrenados por el mismo Dios para ganar. Mire, 8 veces, nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 21 que las recompensas son para los que vencen. Usted puede leer en Apocalipsis capítulo 2 el versículo 7, el versículo 11, el versículo 17 y el versículo 26. En el capítulo 3 puede leer el versículo 5, el versículo 12 y en el capítulo y el versículo 21 también. Apocalipsis 3, 5, 12 y 21. Pero también en el capítulo 21 puede leer el verso 7. ¿Qué va a encontrar allí? Que los que vencen son los que van a heredar todas las cosas. En el capítulo pasado o en el antepasado, no preciso bien ahora, nosotros mencionamos a Juan 5:24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los creyentes en Jesucristo ya están viviendo y disfrutando de la vida eterna, pero lo estamos haciendo de este lado. Pero es necesario que Jesucristo venga por los suyos para salvarnos de la ira venidera. En más de una ocasión nosotros hemos mencionado la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 1 y el capítulo 4, donde nos manda a nosotros los creyentes a tener mucho cuidado en cómo cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque el garante de lo que Cristo hizo es el Espíritu Santo. En otras palabras, la sangre de Cristo como dinero nos compró, nos redimió. Pero también en otro sentido, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Entonces llega el Espíritu Santo como garante de que lo que hizo la sangre de Cristo se mantenga, porque Él es el que nos santifica. Él nos santifica. Entonces quiere decir que nosotros no solamente somos santificados, sino que con el Espíritu Santo tenemos la garantía de que Cristo viene a buscar lo que es de Él. Se habla de la redención de la posesión adquirida. Es decir, es como si hubiese una segunda redención, y no me malinterpreten, porque de hecho solo hay una y Cristo ya la pagó. Solo que cuando Él se fue, Él nos llevó con Él. Él nos dejó aquí. Entonces nosotros somos de Él, pero Él tiene que venir a buscar a quienes, a los que le esperan. Y esto no es un asunto solamente de Efesios, el capítulo 1 y capítulo 4. Es un asunto de Primera de Juan, capítulo 3, donde se dice: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. Pero también nos dice
que los que esperan la venida de Cristo se purifican y se santifican como Él es puro. Es decir, nosotros no estamos con los brazos cruzados esperando que Cristo venga a buscarnos. A sabiendas de que ya hemos pasado de muerte a vida, nosotros debemos estar en una actitud de espera. Pero en esa espera nos vamos santificando. Miren, Dios en Génesis capítulo 3 constituyó que todo hombre muera. Y como siguiente paso, el juicio de Dios. Lógicamente, entre la muerte de una persona y el juicio de Dios del gran trono blanco pasan cientos y cientos y hasta miles de años. Pero como ya nosotros hemos visto en Juan 5:24, en Romanos 5:1 y Romanos 8:1, que ya nosotros los creyentes hemos sido juzgados y en nosotros no hay condenación. Por eso es que podemos vivir esta vida tranquilamente, porque no hay condenación. Pero en lo que sabemos que no hay condenación, porque Cristo pagó un precio por nosotros, dice que nosotros debemos estar esperando a Cristo. También lo dice Colosenses capítulo 3. Cristo está sentado allá arriba. Nosotros vamos para allá. Y en la medida que vamos para allá, nosotros no solamente dejamos los pecados grandes, que son evidentes, pero también tenemos que quitar de nosotros los pecados que tienen que ver con el carácter, con la personalidad de uno, tratando de que nuestro carácter esté santificado o maduro como está el corazón. Ya nosotros los creyentes hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos de Él, pero es necesario nuestra santificación. Mire ese texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un capítulo glorioso porque la mayor parte es escatológico. Es decir, tiene que ver con cosas de los postreros días. Más adelante es escatológico y profético. Pero el versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Sin duda alguna, colocando allí la fornicación como ejemplo de todo lo que es contaminación, para que nosotros, en la espera de que Cristo venga, puede ser que realmente vivos no estemos para el arrebatamiento de la iglesia y podemos morir. Pero no importa, sea que muramos o sea que vivamos, nosotros somos del Señor. Y cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, todo el proceso va a comenzar precisamente por los muertos en Cristo. Vuelvo y repito que Pablo, a usted y a mí, a los creyentes, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, nos llama posesión adquirida. ¿Cómo vinimos a ser posesión adquirida de Jesucristo? Porque nosotros creímos en el sacrificio de Él y automáticamente o judicialmente nosotros venimos a ser propiedad de Él. Entonces esos versículos nos relacionan en vida íntima con el Espíritu Santo, el cual no deberíamos afligir ni hacer sentir triste. Se corre un gran peligro cuando el creyente, por su mala conducta, por su mal comportamiento, entristece al Espíritu Santo, que viene redarguyéndolo de sus pecados, de sus faltas cometidas, pero que uno no le obedece. Y comienza a cauterizar la conciencia, que es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para que uno se dé cuenta de que las cosas están bien hechas o están mal hechas. Él viene a salvar a los que le esperan. Fíjese que él está hablando de la palabra salvar, pero no es la salvación que de hecho ya nosotros tenemos en Cristo Jesús y tenemos que cultivarla. Aquí salvación es rescate. Él viene a rescatar a los suyos antes de ese día terrible de Jehová. Porque cuando la iglesia sea levantada, entonces va a venir el periodo conocido como el gobierno del anticristo, y en su segunda mitad de gobierno, entonces va a estar lo que se llama la gran tribulación.
Pero nosotros hemos hecho muchos énfasis desde que estuvimos estudiando el orden de los tiempos, básicamente no todo, no centrado completamente en el libro de Apocalipsis, pero citando a Daniel, a Pablo, el mismo Apocalipsis, el mismo Jesús en su discurso escatológico. Nosotros hemos hablado de que esa gran tribulación, ese periodo tremendo, nosotros podemos ser excluidos siempre y cuando vivimos una vida en espera de Jesús, pero esa espera no es de brazos cruzados. Es una espera que nosotros nos vamos santificando. Yo le dije anteriormente lo que dice Primera de Juan 3:3. Y sería bueno que ustedes lo lean. Todos los que tienen esta gran expectativa o los que tienen esta esperanza, como dice Reina Valera del 60, se mantendrán puros. ¿Cómo? Como Cristo es puro. Como Cristo es puro. Y es la idea de este pasaje de Hebreos, el capítulo 9, verso 23 al 28. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que estas cosas materiales, como el templo, los utensilios, los sacrificios, los sacerdotes, todo lo que se hacía allá, para una cosa servía, para demostrar mediante eso que ellos no podían hacer lo que Cristo puede hacer. Esos sacrificios del templo, del tabernáculo, la ley en sí, para lo único que sirve para decir, yo soy incompetente, te voy a llevar donde el competente. Entonces la ley, como un buen ayo, nos toma de las manos y nos lleva a Jesucristo. Dice, yo no puedo, pero Él puede. Entonces Cristo no solamente puede en este momento salvarnos del pecado, librarnos de la potestad del diablo, librarnos del mundo, de la naturaleza caída, sino que ya estando rescatados, ya estando redimidos, entonces podemos vivir en este mundo y en este tiempo vidas que a Dios le agraden, vidas santas, vidas de testimonio, para que el inconverso, comenzando por el hogar y por la familia, vean en nosotros las obras de Dios. Precisamente la que Efesios capítulo 2 versículo 10 dicen, obras que de antemano Dios preparó para que usted y yo anduviésemos en ellas. Fíjese que está hablando de estilo de vida, de conducta, similar a nuestro Padre Celestial, como muy bien se explica en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Entonces, estando en ese quehacer, nosotros tenemos la espera en que tarde o temprano Cristo viene a buscar la iglesia. Es lo que dice aquí claramente, que Cristo aparecerá por segunda vez, pero no viene con relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan, para rescatar, para llevarse a los que le están esperando. Entonces, toda esta espera es una especie de entrenamiento divino para probar y para demostrar que uno ciertamente puede. Mira el caso de Noé, que tantas veces nosotros los hemos mencionado en diferentes estudios bíblicos. Noé es una persona muy parecida a nosotros. Vivió en una sociedad que esta sociedad, dice la Biblia, por boca de Jesús, se va a parecer precisamente a la de Noé cuando Cristo venga. Quiere decir que estaremos viviendo prácticamente el mismo terreno. Pero en lo que Noé esperaba, cosas que nunca antes habían ocurrido, él se estaba preparando. Y no solamente él, su esposa, sus hijos, sus nueras. De tal manera que con su actitud, él condenó al mundo antiguo. Porque él tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los impíos de pecar. Pero tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los impíos de arrepentirse de sus pecados y de buscar de Dios. ¿Qué ocurrió el día que comenzó a llover? Que Noé y su familia ya estaban bajo el refugio del arca. Y fueron preservados, fueron rescatados.
Y ellos no murieron con el resto de estas personas. Entonces, el autor de este libro a los hebreos está haciendo la comparación de los beneficios del sacrificio en el tabernáculo o en el templo, comparándolo con la eficacia, con el alcance, con la calidad del sacrificio de Cristo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo. No podía entrar con su propia sangre, porque de hecho él no era inocente. Tenía que entrar con la sangre de un animal que, con respecto a los pecados humanos, el animalito era inocente. No tiene conciencia, no tiene alma como para cometer una falta. Entonces tenía que entrar con sangre ajena. Y esto tenía que hacerlo todos los años. Y todo esto solo servía para demostrar cuán ineficaz es un sistema que adrede Dios lo colocó para que la gente se dé cuenta que el único que lo podía salvar, que el único que lo podía rescatar era Jesucristo. Entonces dice que cuando Cristo apareció la primera vez, Cristo siguió el mismo patrón establecido por Dios en Génesis capítulo 3. Establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Entonces Cristo también murió una sola vez para llevar el pecado o los pecados de muchos. Wow, pudiera decir los pecados de todos. Pero lamentablemente, aunque Dios ama a todo el mundo, no todo el mundo responde a ese gran amor de Dios. Como lo dice Primera de Juan 3:1, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. Entonces Cristo paga el precio por las personas que se arrepienten. Recuérdense que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero, pero solo es eficiente en aquellos que se arrepienten de sus pecados. Ahora, el autor está diciendo que Cristo aparecerá por segunda vez. Y Pablo en la carta a los Corintios, y en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habla de este evento que nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia. En términos populares le llamamos el rapto de la iglesia. Estamos hablando de una aparición por segunda vez solo para los que lo esperan, porque va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Ni Pablo, ni Juan en Apocalipsis, ni aquí el autor de la carta a los Hebreos está hablando de la segunda venida visible de Cristo. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando para salvar a los que le esperan. Aquellos que se están santificando, aquellos que en un mundo igual al de Noé, igual al de Lot, están viviendo vidas que a Dios le agradan. Y este tipo de vida no es una vida religiosa, no es una vida que es una carga, no es un problema, no. Es una vida alegre porque la santidad aún es sinónimo de alegría, de gozo, de una vida que no trae contrariedad. Dice para salvar a lo que le espera, pero ¿para salvarlo de qué? Porque nosotros ya somos salvos. Fíjese que el mismo diablo no tiene ni parte ni suerte en nosotros. Primera de Juan dice que Dios nos engendró y que lo que somos engendrados por Él, el maligno no nos toca. Porque ahora somos ovejas del prado de Dios. No nos puede tocar. Pero para salvarnos ¿de qué? Para librarnos ¿de qué? De la ira venidera. Pablo se lo dijo a Timoteo. Y estamos esperando del cielo a Jesucristo, el que nos libra de la ira venidera. Oiga la palabra, lo estamos esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 19 dice una de las bienaventuranzas, de las 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis, es la boda del Cordero. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente.
Y allí mismo te dice que el lino fino, blanco y resplandeciente representa las obras justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, los que hemos sido apartados del pecado, apartados del mundo, aunque vivimos en este mundo, y que entramos en el proceso de la entera santificación, de la entera consagración. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, personas como el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal como usted y yo lo tuvimos con Jesucristo. Él llegó a decir que él cuidaba su salvación con temor y temblor. Y yo creo, al igual que él, que nuestra salvación no tiene por qué perderse. Pero nosotros deberíamos cuidarla como si se pudiera perder. Deberíamos ponerle mucho más empeño, porque en cualquier momento, Cristo va a irrumpir una vez más en la historia de la humanidad. Pero en esta ocasión, con exclusividad para buscar a los que le están esperando. Siempre agregue 1 de Juan 3:3, que los que esperan a Jesús, en lo que Él viene, se santifican, se purifican como Él es santo. No olviden las últimas palabras de Apocalipsis capítulo 22, donde se da un consejo de parte de Jesús, muy claro. Hay muchos impíos que van a seguir actuando impíamente, a pesar de que tienen oportunidad de enmendar su vida. Pero los que están en la santidad, dice, santifíquense todavía. Los que están los que son puros, purifíquense todavía. No te canses de esto. Porque la estatura perfecta la vamos a alcanzar precisamente cuando Cristo diga el Keleusma, la voz de mando que transforme lo mortal en inmortal. Cuando Cristo suelte la palabra de mando que llame a los muertos, no importa que estén integrados a la naturaleza, van a responder a la voz de Cristo. Mientras tanto, aprovecha tu entrenamiento, aprovecha tu capacitación por la vía del Espíritu Santo. No tiene por qué dar un paso atrás, no tiene por qué entibiarte, no tiene por qué enfriarte, no tiene por qué salir de los caminos del Señor. No, tal vez no hay ni siquiera una causa fundamental sólida para salir de tu congregación, donde Dios te ha llamado para que pueda crecer junto con tus hermanos, con tus pastores y con tus maestros. Recuerda que Cristo está a la puerta y que Él viene no con relación con el pecado, porque no hay un plan B. Ahora Él viene a buscar a los que le esperan. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos ayuden el Señor, por lo menos a imitar congregaciones como Esmirna y Filadelfia, que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, no podemos ni negar la fe, ni negar al Señor y ser fiel guardando su santa y bendita palabra. Vamos a dejarlo hasta aquí. Damos gracias al Señor y yo le doy gracias a ustedes por la atención prestada. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.